Antes de ser una de las grandes industrias de autos y motocicletas, era una pequeña compañía de seda o una fabricación de ropa como se le conocería aquí en Latinoamérica, donde su fundador, nacido en 1987 en la prefectura de Hamamatsu, nació el señor Michio Suzuki. Como dato curioso, hoy en la actualidad se encuentra todavía la fábrica. En los años de 1909 fue que se creó su compañía textil, ya que para ese entonces la fabricación de ropa era una de las industrias más rentables en Japón. Pero hasta el año de 1937 Suzuki decidió incursionar en el mundo de los motores, donde creó su primer prototipo para motor para automóvil, aunque esto fue un fracaso de algún modo, ya que para esos años estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial y Michio Suzuki destinó su conocimiento para producir material de artillería para Japón en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, Michio volvió nuevamente a la fabricación de seda, pero debido a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, su fábrica pasaba por problemas económicos y por la situación, Michio no podía solicitar algún tipo de préstamo por la situación que pasaban las instituciones financieras de Japón, así que se vio obligado a pasar de producir seda a dedicarse a la fabricación de maquinaria para la agricultura y los aires acondicionados. Pasaron algunos años y Michio seguía en la misma industria, ya que él estaba en los 60 años de edad y también él era consciente que el transporte era una de las industrias que podría ser rentable, ya que para esas fechas sus rivales, aunque todavía no lo fueran, como Yamaha y Honda, ya estaban tomando renombre en todo Japón. Y para el año de 1951 produce su primer motor para una bicicleta, siendo este un motor de 36 centímetros cúbicos y que era adaptable para cualquier tipo de motocicleta comercial mediante un sistema de abrazaderas. Tuvo que esperar un año entero. En 1952 vendió su primera motocicleta de su firma, llamada Suzuki Power Free, y en 1953 produce su segundo modelo, llamado Suzuki Diamond Free, un modelo tan bueno que gana la prueba de ascenso del Monte Fuji, celebrado ese mismo año de su segundo modelo, y esto llevaría a darle un estatus de calidad a sus modelos, y para el año de 1954 lanza su modelo diseñado específicamente para carreras, denominado Suzuki Koyea, ya que era un motor de un cilindro único de 4 tiempos de 90 centímetros cúbicos, modelo que también ganó el ascenso del Monte Fuji, destacando su modelo, ya que en esta competencia participaban 85 modelos de motocicletas de diferentes fabricantes. Para el año de 1955 lanza su cuarto modelo, llamado Suzuki Koyela ST, que poseía un motor de 125 centímetros cúbicos, y 2 años en 1957 abrió su primera planta de producción, ya que Michio, de cierta edad, manda a su hijo Chunso Suzuki a estudiar al extranjero, para ser más precisos a Estados Unidos. Luego de un tiempo su hijo volvió convencido que el mercado americano era un diamante en bruto para ofrecer sus productos, y hasta 1959 Suzuki lanza un modelo especial llamado Suzuki Koyeda RB de 125 centímetros cúbicos, algo de este modelo y que ya era algo sofisticado, que poseía una caja de cambio de 4 velocidades, horquillas telescópicas convencionales en la parte delantera y brazo basculante en la parte posterior. Este modelo hace que Suzuki arrase en ventas en Japón, cosa que le permitió obtener el 5º lugar en motocicletas de carrera de la prefectura de Asama para años venideros. Sobre todo esto, Suzuki en ciertos años tuvo aspectos muy importantes, como por ejemplo en 1963 muchos de sus modelos ya poseían arranque eléctrico e indicadores de dirección. Para ese mismo año Suzuki abre su primera tienda en tierras americanas con la primera fábrica llamada US Suzuki Motor Corporation, y en 1966 lanza su primer modelo en tierras americanas llamada Suzuki T20 Super 6 o la X6 como se le conoció en Estados Unidos. Durante este tiempo también hay años muy importantes para Suzuki. En 1970 Suzuki empieza a crear modelos pequeños destinados a trabajos urbanos para sus clientes, llamados K
y M, producidos en masa. Modelos que se destacaron fue el modelo K10 y el modelo K11, ya que estos dos modelos vendieron alrededor de 500.000 unidades para el público en general. En 1972 fabrican sus primeros modelos con 6 velocidades, siendo estos los modelos GT380 y el modelo GT550. En 1986 su modelo emblema, la GCX R1100, recorre un cuarto de milla en 10.3 segundos, estableciendo un récord mundial de velocidad para la época. Y en 1991 cambia a ciertos modelos de refrigeración de aceite a refrigeración por agua. Además de sus motocicletas, como todos sabemos, no solo se dedica a eso, sino también a la industria de automóviles, lanchas y cuatrimotos. Pero bueno, eso será la historia para un próximo video. En los años venideros, Suzuki siguió generando éxitos tras éxitos, siendo así la cuarta compañía de motocicletas más grande a nivel mundial, cosa que para los siguientes años, como de 1993, el piloto Kevin Schwantz gana el campeonato mundial de 500 centímetros cúbicos con el modelo RGB-Y 500, y para el año de 1999 llegaría algo que la mayoría de bikers recuerda: la llegada de la mítica y poderosa Suzuki Hayabusa, el sueño húmedo de varios bikers de la época y de hoy en la actualidad, siendo esta por mucho tiempo la motocicleta más rápida del planeta, convirtiéndose así en un modelo de talla mundial, ya que varios artistas reconocidos del momento compraron este modelo en sus años. Hasta incluso tuvo apariciones en películas, tales como en la franquicia de Rápido y Furioso y varias películas de motocicletas de la época. Ya ahí Suzuki subió como la espuma, llevándose récords tremendos en la industria de las motocicletas. Por tan solo como mencionarte algunos, por ejemplo, en 2002 producen la primera scooter más grande del mundo, siendo esta la Burman 650. En el año de 2005, la Suzuki GCX R1000 gana un campeonato mundial de MotoGP. También en ese mismo año de 2005, Suzuki presenta la primera moto de 4 tiempos para motocross. En el año 2007 gana el campeonato mundial de motocross. Y por último, para el año 2012, la serie GCX-R alcanza 1 millón de ventas. Y la lista continúa. Sin duda que la gran S roja ha labrado su camino desde sus inicios a lo largo de casi 100 años. La marca ha traído grandes modelos para la industria de motocicletas, siendo así una de las mejores compañías a nivel mundial en cuanto nos estamos refiriendo a motocicletas. De ser una compañía textil a ser uno de los gigantes de la industria del motociclismo de hoy en día.